número 12 de patologías y casos clínicos relacionados con COVID. En esta oportunidad, el título del Ateneo va a ser Patrones tomográficos en COVID y patologías asociadas. Y está a cargo de dos disertantes, el doctor Matías Corroto, médico imagenólogo de staff del Departamento de Tomografía y Resonancia de Méndez Collados, y de Corroto Diagnóstico por Imágenes, área cuerpo, y además es subcoordinador de la sección de imágenes de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Y la doctora, ya tuvimos una oportunidad de participar con él en otro Ateneo que justamente lo dio la doctora Pía Rocha, donde él participó comentando y haciendo aportes. Y la doctora Pía Rocha, médica neumonóloga, coordinadora del tercer piso de semicríticos COVID del Hospital Centro de Salud Zenón Santillán, que también ya nos deleitó con otro Ateneo allá por noviembre, diciembre del 2020. Uno de los primeros Ateneos de esta historia. Bueno, les dejamos la palabra, comenzará el doctor Matías, y muchísimas gracias a los dos por lo que ya dijimos, la buena predisposición y su calidez en participar en este Ateneo. Adelante, Matías. Buenísimo. Bueno, antes que nada, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y buenas noches para todos. Vamos a dividirlo a esta clase en dos partes principales, una parte que va a ser teórica poquito, para más o menos entender un poco los patrones más importantes, y la parte práctica. Vamos a tener muchas imágenes para que nos cansemos de verlas y podamos sacar algo bueno relacionado con ellas. Y la segunda parte, que es la parte clínica, imagenológica, que es más divertida, en donde vamos a divertirnos un poco jugando con los casitos clínicos que preparamos con Pía. Se ha demostrado que una ligera mayoría de los pacientes estudiados tuvieron tomografía negativa durante los 2 primeros días después de la aparición de los síntomas, por supuesto, de COVID-19. El desarrollo de opacidades en vidrio esmerilado generalmente se observa entre el día 0 y el día 4, después de la aparición de los síntomas, y alcanza su punto máximo entre 6 y 13 días. Por lo que tomografía computada negativa no descarta infección. Esto es una diapo que asusta un poco porque es un poco larga, pero prometo que es la última y no es tan larga cuando la comentamos, ya van a ver. Tenemos 4 tipos de patrones. Obviamente el patrón normal, que no hace falta que lo expliquemos, es una tomografía computada normal. Tenemos los patrones típicos, los indeterminados y los atípicos. Los patrones típicos son opacidades en vidrio esmerilado periféricas y bilaterales, con o sin consolidaciones, o engrosamiento de los septos. Sabemos que ese es el patrón de crazy paving o empedrado loco. También puede ser opacidades en vidrio esmerilado, multifocales, redondeadas, con o sin consolidaciones o engrosamientos septales. El signo del halo reverso, que también se puede ver, por ejemplo, en las neumonías organizadas, ¿no es cierto? Ahora, el signo del halo inverso sabemos que son hallazgos levemente más tardíos en la enfermedad por COVID-19 y, lógicamente, predomina en bases. Las características típicas son aquellas que se informan con mayor frecuencia y visto que tienen más especificidad en la neumonía por COVID-19 en esta pandemia. Los diagnósticos diferenciales principales incluyen algunas neumonías virales, especialmente influenza, y enfermedades pulmonares con patrones de injuria aguda, particularmente neumonía organizada, ya sea secundaria, como por ejemplo toxicidad a droga, enfermedades autoinmunes o idiopáticas. Después tenemos los patrones indeterminados. Los patrones indeterminados son aquellos que muestran ausencia de características típicas, evidentemente. Tenemos presencia de opacidades en vidrio esmerilado que no son redondeadas ni únicamente periféricas. Pueden ser multifocales, aunque son difusas, periliares, unilaterales, con o sin consolidación. Se caracterizan por no tener una distribución específica, como la típica, que es predominantemente periférica y basal. Pueden tener algunas escasas y pequeñas opacidades en vidrio esmerilado que no son redondeadas. Las características indeterminadas son aquellas que se han reportado en casos de neumonía por COVID-19, pero no son lo suficientemente específicas como para llegar a un diagnóstico radiológico relativamente seguro. Un clásico ejemplo sería, por ejemplo,
vidrio esmerilado difuso sin una distribución clara, como lo mencionábamos hace un rato. Este hallazgo es común en neumonía por COVID-19, pero ocurre en una amplia variedad de enfermedades, como por ejemplo la neumonitis por hipersensibilidad aguda, o actualmente conocida como no fibrosante, infección por neumocistis Girovechi, una hemorragia alveolar difusa. Por supuesto, es un patrón difícil de distinguir solamente por las imágenes. Y después tenemos los atípicos, que es ausencia de características típicas o indeterminadas, en donde tenemos consolidación lobarosegmentaria aislada sin vidrio esmerilado, nódulos discretos, centros lobulillares, árbol en brote, cavitaciones, masas, ténues engrosamientos septales, derrame pleural. Es importante saber esto. Las características atípicas son aquellas reportadas como poco comunes o no asociadas a neumonía por COVID-19 y son más características de otras enfermedades, como neumonía bacteriana, cavitación por neumonía necrotizante, por ejemplo, bacilo gram negativo, una pseudomonas, una Klebsiella, o infecciones comunitarias adquiridas o aspiración. Nosotros sabemos que las neumonías por COVID-19 producen distintos patrones, como lo venimos viendo. Tenemos con mucha frecuencia son los patrones de tipo alveolo intersticial. Comprometo alveolo y comprometo intersticio. El alveolo se caracteriza especialmente o se traduce tomográficamente por opacidad consolidativa o en vidrio esmerilado. Y después tenemos la parte intersticial, que está traducida por reticulación. ¿Qué tipo de reticulación tenemos? Interlobulillar, que son esas arcadas poligonales que dibujan regularmente al lobulillo pulmonar secundario. Perilobulillar, que también hay un dibujo del lobulillo pulmonar secundario, pero es un patrón mucho más tosco, que se ve con frecuencia en las neumonías organizadas. Y el intralobulillar, que es esa red que tenemos de septo, que es secundario, por supuesto, a un engrosamiento intralobulillar y de ese aspecto, como recién lo decía, de red. Acá tenemos de nuevo septos interlobulillares e intralobulillares, basal, postero-externo y periférico derecho. Características típicas de COVID-19. Este es un paciente de 52 años con PCR positiva. Tenemos múltiples opacidades en vidrio esmerilado, redondeadas, otras periféricas, con engrosamiento de los septos interlobulillares, si bien son sutiles, pero están, recordando el patrón de crazy paving o empendrado loco. Características típicas. De nuevo, características típicas en un paciente de 77 años con PCR positiva. Múltiples opacidades en vidrio esmerilado, bilaterales, redondeadas, de distribución periférica. Redondeadas y de distribución periférica, distribución típica. Típica de nuevo, 29 años, PCR positiva. Múltiples opacidades consolidativas, redondeadas, rodeada por halo en vidrio esmerilado, bilateral. Signo del halo. Después vamos a ver qué es el signo del halo inverso. Recién veíamos opacidad en vidrio esmerilado redondeada, ahora vemos ya ocupación del espacio aerodistal, no por vidrio esmerilado, sino por consolidación o ocupación alveolar, ¿no es cierto? En este caso de tipo consolidativa. Acá tenemos de nuevo características típicas, en 2 pacientes arriba con COVID-19 y en 2 pacientes abajo ya con otro tipo de enfermedad o de patrón. Arriba tenemos COVID-19 y COVID-19, abajo tenemos neumonía organizada y tenemos una neumonía por influenza tipo A. ¿Qué es lo que tenemos? Opacidad en vidrio esmerilado, tenemos consolidaciones que son posteriores y periféricas. Es un patrón típico, sí, ¿cuál? Las 4. Sin embargo, las 2 primeras son por COVID y las 2 de abajo por entidades diferentes. Tenemos lo que está marcado con el círculo amarillo, lo que se conoce como el signo del halo inverso. El signo del halo inverso es un área más radiolúcida que se rodea por un área de condensación. No necesariamente tiene que ser tan consolidativo, con que esté más denso y ya sea una opacidad, con que sea en vidrio esmerilado, ya es suficiente para que pensemos que es el signo del halo inverso. Y cuando vemos ese signo, si bien no es específico de la neumonía organizada, es la entidad que con más frecuencia lo produce. O sea, cuando veamos eso, pensemos en una neumonía organizada. En el contexto de un COVID, neumonía organizada, secundaria, enfermedad por COVID-19. Tenemos características indeterminadas. En pacientes por COVID-19 en la de arriba y toxicidad medicamentosa por drogas abajo. ¿Qué tenemos? Opacidad en vidrio esmerilado de distribución difusa que no tenemos una localización típica, es difuso, es periférico, es central, es periliar, ¿no es cierto? COVID-19 podría ser, pero ¿por qué no podría ser otra cosa como la que mencionamos al principio? Correlación clínica y demás. Y abajo tenemos un poco de lo mismo con la diferencia que la opacidad en vidrio esmerilado son mucho más tenues, mucho más sutiles.
De nuevo, características tomográficas indeterminadas por COVID-19. En la izquierda, toxicidad por droga, y a la derecha, neumonía por neumocisto. Opacidad en vidrio esmerilado, difusa, no redondeada, sin distribución específica en dos pacientes distintos, secundario a injuria pulmonar, por droga y por neumocisto. Entrando a las características atípicas, tanto en la radiografía que tenemos a la derecha como en la tomografía que tenemos a la izquierda, ¿qué tenemos? Consolidaciones del espacio aerodistal. Tengo ocupación alveolar, tanto del lóbulo superior del pulmón izquierdo, donde es más grande, como del lóbulo superior del pulmón derecho, donde es más pequeño. ¿Esto será COVID o no será COVID? Probablemente. Lo que sí te puedo decir que es un patrón atípico. Puede estar sobreinfectado, indudablemente. En este caso, es un paciente que bueno, un poco eso, es un paciente que está internado y se quiere descartar una sobreinfección bacteriana. Podemos decir que es un patrón atípico, que podrá ser por COVID o por una sobreinfección bacteriana coexistente. De nuevo, característica atípica. Esto es atípica y no porque se haya mencionado en algunos casos de COVID-19. Estos hallazgos no dan en los COVID-19 directamente. Son características atípicas y si bien no podemos decir que lo descartan, pero el COVID no produce esto en los pulmones. Y por más allá que tenga COVID, probablemente va a tener COVID sin manifestación pulmonar o se manifestará en los pulmones en otra manera o en otro momento, pero esto los COVID no lo produce. Esto es una tuberculosis. Vemos, una neumonía por bacilo gram negativo, en este caso creo que era una Klebsiella, sí es una Klebsiella, donde vemos una consolidación del espacio aerodistal en el campo pulmonar derecho, cavitada, ¿sí? En la del lado derecho tenemos una micobacteria, un proceso tuberculoso por Mycobacterium tuberculoso. Vemos en el segmento apical del lóbulo inferior del pulmón izquierdo una consolidación del espacio aerodistal cavitada. Vemos en el campo pulmonar derecho, aunque también en el izquierdo, nódulos centrolobulillares, que adquiere configuración en árbol en brote, que nos está traduciendo compromiso bronquiolar y peribronquiolar. En el contexto de una tuberculosis, ¿qué tenemos que pensar? Esto es una tuberculosis con diseminación broncogénica. Hallazgos atípicos para neumonía por COVID-19. De nuevo, características tomográficas atípicas. A la izquierda, ¿qué tenemos? Una infección por virus sincitial respiratorio y a la derecha tenemos una tuberculosis activa de nuevo. La del lado derecho no hace falta decir mucho más que lo que dijimos en la diapo anterior. Y el virus sincitial respiratorio, características atípicas de nuevo, fíjense que tenemos suaves nódulos centrolobulillares, algunos de ellos que adquieren configuración de árbol en brotes, traduciendo impactaciones mucosas de la pequeña viela. Atípico para COVID-19. Muy bien. A la izquierda, placa de tórax de frente. ¿Vemos algo? No. ¿Por qué no vemos nada si en la tomografía vemos que hay algo? Sencillamente porque en la radiografía de tórax no se visualizan las opacidades en vidrio esmerilado. Lo que se visualiza en el tórax son las opacidades consolidativas. Si yo no tengo consolidación y tengo solo vidrio esmerilado, no voy a ver nada en el pulmón. Sí lo voy a ver en la tomografía, como lo tenemos a la derecha, que son suaves, aislados parchecitos de opacidades en vidrio esmerilado, algo redondeada, presentando un patrón típico para infección por COVID-19. De nuevo, patrón típico, opacidad en vidrio esmerilado, múltiples, multifocales, valga la redundancia, archeada, predominando en la periferia de ambos campos pulmonares. Patrón típico. De nuevo, parecido a lo de recién, pero ahora no es opacidad en vidrio esmerilado, sino más consolidativo, redondeado, periférico, predomina en base. Patrón típico. Lo mismo, muy parecido al anterior, pero acá no muy parecido, lo mismo, porque esto es el mismo paciente, solamente que una reconstrucción coronal. Vemos lo mismo, consolidación del espacio aerodistal, periférica, redondeada, que compromete particularmente los lóbulos inferiores. Patrón típico. Patrón típico de nuevo, opacidad en vidrio esmerilado, basal, periférico, izquierdo, patrón típico. Redondeada, patrón típico, reconstrucción multiplanar coronal del paciente anterior. Masculino de 48 años, PCR positivo. Todos los pacientes que estoy mostrando son PCR positivos, salvo que lo manifieste que no. Patrón típico, opacidad en vidrio esmerilado, periférica, basal derecho, basal izquierdo, redondeada, patrón típico. De nuevo, 44 años, patrón típico, opacidades en vidrio esmerilado. En este caso ya no son, ya hay tendencia a la consolidación, o más bien, ya son consolidaciones del espacio aerodistal, redondeada, periférica, basales, patrón típico. Y si se fijan en esa imagen que está solita, la cuarta imagen,
inferior derecha, vemos el signo del atolón, el signo del halo inverso que comentábamos hace un rato, que es bastante frecuente de ver en las neumonías organizadas. Un halo de mayor consolidación periférico con un halo de menor atenuación central, signo del halo inverso. Pensar especialmente o principalmente en una neumonía organizada. Con esta coyuntura, neumonía organizada secundario a COVID. Muy bien, pasamos un poquito a los casos comparativos. 23 de septiembre, basal postero externo izquierdo, tenopacia en vidrio esmerilado, periférico y redondeado. Vemos el 8 de octubre cómo esa opacidad en vidrio esmerilado se consolidó. Y si recuerdan lo que venimos charlando, fíjense que hay un halo inverso, neumonía organizada. ¿Sí? Neumonía organizada, patrón de neumonía organizada por COVID. Además tenemos ya la base derecha comprometida, no estaba comprometida el 23 de septiembre dicha base. 2 de octubre y 8 de octubre. El 2 de octubre, una opacidad focal en vidrio esmerilado bastante tenue, muy discreta, y ya prácticamente no tiene representación el 8 de octubre. Evolución favorable. 30 de septiembre, opacidad en vidrio esmerilado, basal y posterior izquierdo. 15 de octubre, desaparición total. 28 de septiembre, consolidación del espacio aéreo distal, periférico, redondeado, patrón típico, basal derecho. El 6 de octubre mejor, el 16 de octubre mejor aún. Hay buena evolución, hay evolución favorable de la enfermedad, ya solamente se ve el 16 de septiembre, vemos paulatinamente, ¿no es cierto?, cómo va atenuándose esas opacidades, y el 16 de octubre, perdón, vemos unas finas opacidades de aspecto predominantemente lineales, probablemente atelectásicas cicatrizales, y habrá que ver después qué queda de todo eso, probablemente nada. Esta es una paciente femenina de 60 años, PCR positiva el 5 de septiembre, fíjense. Le hacemos una tomografía el 16 de octubre, o sea, un mes y 10 días después de que la paciente tuvo su PCR positiva, ya con alta epidemiológica, y fíjense el patrón tomográfico por COVID-19, en este caso indeterminado, qué persistente que es. O sea, un mes y 10 días después de su PCR, sigue con los pulmones comprometidos. Es por eso que a la tomografía computada se la hace 90 días después, no antes, porque en muchos casos los patrones tomográficos por COVID-19 son muy persistentes y en muchas oportunidades el paciente ya está súper bien. Entonces esto no hace más que generar angustia y cierto nivel de incertidumbre. O sea, tomografía de control 90 días, no antes, por patrones persistentes. A los 90 días veremos qué quedó de la enfermedad en ese pulmón. 19 de septiembre y 16 de septiembre tenemos basal derecho, consolidación del espacio distal redondeada. Vemos algo en topografía lingular, también en topografía del lóbulo medio. Patrón típico, el 16 de octubre, opacidades claramente atenuadas, evolución favorable. 15 de septiembre y 16 de septiembre. El 16 de septiembre teníamos una consolidación del espacio aéreo distal, periférico, basal izquierdo y algo de vidrio esmerilado, basal derecho, y si quieren tenemos un halo inverso también ahí, basal derecho, ¿no? Está claramente lo de la base derecha muy atenuado y lo de la base izquierda está disminuida de tamaño. Fíjense, si no tuviéramos el antecedente de esta paciente o el estudio previo, cómo nos podemos confundir con esas imágenes consolidativas periféricas que simulan como si fueran unas placas pleurales, ¿no? A tenerlo en cuenta en la coyuntura actual. 29 de septiembre y 16 de octubre. Tenemos opacidad en vidrio esmerilado, periféricas difusas. 17 de octubre está atenuado. Pero además, fíjense, esas opacidades consolidativas predominantemente lineales que van paralela a la pleura y que en muchas situaciones atraviesan o van más allá de la cisura. También se ven mucho en las neumonías organizadas, más allá del signo del halo inverso del atolón. Eso también se ve mucho en las neumonías organizadas. O sea, cuando veamos esas consolidaciones lineales, pensemos en neumonía organizada. Acá tenemos simplemente un hallazgo, es una tonterita, pero hay cosas que vemos más allá del COVID cuando estamos informando COVID, y si vemos en topografía periliar o parailiar derecho, vemos una formación oval con configuración nodular. Bueno, de hecho, es un nódulo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por supuesto, poner ventana mediastino y vemos que tiene densidad grasa. Tenemos en el contexto de un COVID un lipoma intrapulmonar muy bonito. 1 de octubre y 17 de octubre, el 1 de octubre no teníamos nada y el 17 de octubre simplemente tenemos un área focal muy tenue, súper incipiente, apenas perceptible basal derecho.
7 de octubre, 17 de octubre. Proceso suave, opacidad en vidrio esmerilado, lobar anterior derecho, y fíjense el 17 de octubre, 10 días después, esa opacidad en vidrio esmerilado ya está consolidada, y hay nuevos focos de opacidad en vidrio esmerilado periférico con un patrón tomográfico típico para infección por COVID-19. 7 de octubre, tomografía totalmente normal. 10 días después, ¿qué tiene el paciente? Opacidad en vidrio esmerilado, periférica, con suave acentuación del dibujo intersticial, adquiriendo una característica de patrón de crazy paving, predominando en la periferia de la base del pulmón izquierda. Ahora, acá tenemos una radiografía de tórax, como la que hemos visto hace un rato. Ahora, ¿por qué acá tenemos representación tomográfica? Y porque en la tomografía ya vemos que hay consolidación. No hay opacidad en vidrio esmerilado. Opacidad en vidrio esmerilado no se ve en radiografía, repito. Consolidación sí. Entonces, ¿qué tenemos el 16 de octubre en una radiografía de tórax? Tenemos opacidades difusas y poco definidas, basal derecho, lobar superior y basal izquierda. Periférico, se ve bastante bien en la radiografía. Le piden una tomografía de tórax y tenemos la misma representación iconográfica en la tomografía de lo que teníamos en la radiografía. Patrón típico de COVID. ¿Qué otra cosa podemos agregar acá? Acentuación del dibujo intersticial en relación a suave engrosamiento intersticial por un patrón de tipo alveolo intersticial que sabemos nos da, ¿no es cierto?, esta enfermedad, el COVID-19. 2 de octubre de 2019, vemos opacidad en vidrio esmerilado de distribución difusa, basal bilateral. El 19 de octubre tenemos atenuación de las opacidades, pero tenemos algunas opacidades que ya son más consolidativas, más lineales. Hay que ver de esto cuánto es atelectásico cicatrizal, podrá tener algo de organizado ahí adentro muy probablemente también. Bueno, habrá que ver a los 90 días qué queda de fibrosis en ese pulmón, o muy probablemente tenga una muy buena resolución y no quede absolutamente nada, ya nos iremos enterando a medida que pase el tiempo. 28 de octubre, esto simplemente para que vean este patrón espectacular de crazy paving, opacidad en vidrio esmerilado, con engrosamiento septal, patrón de crazy paving de libro, espectacular, también lo produce el COVID-19. Cuando uno ve esto, ¿qué dice rápidamente? Esto es una proteinosis alveolar, bueno, esto es un COVID-19. Esto simplemente otro hallazgo en contexto de un COVID-19, vidrio esmerilado y demás, no hace falta que lo repitamos, pero sí tiene un EPOC. Bueno, no lo puedo decir EPOC, eso es un diagnóstico funcional espirométrico, pero desde el punto de vista tomográfico, ¿qué vemos? Enfisema y bronquitis crónica, ¿no es cierto? Y además, fíjense qué bonito en la ventana de mediastino, cómo está esa tráquea alargada en sentido antero-posterior, se conoce como tráquea en sable, que se la ve con relativa, no, con poca frecuencia, pero se relaciona de alguna manera con la enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿no? Bueno, este es un paciente de 24 años con PCR negativa y anticuerpos negativos, tiene una consolidación del espacio distal segmentaria, que podría ser por otra cosa. Ahora, nosotros hemos visto que los patrones, las características atípicas son consolidaciones lobarios segmentarias, ¿no es cierto? Sí, pero sin vidrio esmerilado. Este paciente tiene vidrio esmerilado, así que ojo, tendrá anticuerpos negativos, PCR negativa, pero en este contexto, con ese vidrio esmerilado, a tener cuidado. 30 de septiembre, 29 de septiembre, un poco más de lo mismo, opacidad en vidrio esmerilado, basal izquierdo, esa opacidad lineal que yo les manifestaba anteriormente, muchas veces se la confunde con atelectasias cicatrizales, ojo, eso muchas veces no son atelectasias cicatrizales, sino es un patrón de neumonía organizada. A prestar atención, no es lo mismo neumonía organizada que atelectasia cicatrizal y a veces tiene una imagen bastante similar. Sin embargo, el 29 de octubre está todo bastante más atenuado y vemos también cómo la neumonía organizada muchísimas veces resuelven perfectamente y totalmente, no necesariamente fibrosa. Bueno, este es un paciente que tenía sospecha de tromboembolismo pulmonar, son uno de los motivos, o mejor dicho, de las indicaciones puntuales y claras que tiene una tomografía computada, sospecha de tromboembolismo pulmonar. Paciente que venía con disneigo, con empeoramiento de su enfermedad y demás, hicimos un protocolo de TEP, no tenía absolutamente nada, por lo que ese gran compromiso pulmonar bilateral, difuso, que compromete prácticamente a los dos pulmones, tanto en forma global y difusa, ¿no es cierto?, es lo que le estaría generando su clínica, ¿no? 30 de septiembre y 30 de octubre, vemos basal derecho y posterior, periférico y subpleural, consolidación del espacio distal, con mejoría en el control evolutivo al mes posterior. 20 de octubre y 3 de octubre, 20 de octubre no tenía nada, el 3 de octubre ya tenemos un patrón muy bonito de neumonía organizada.
Acá tenemos todo. Tenemos el signo del halo inverso, basal, posterior y subpleural derecho, y la opacidad lineal alargada de tipo consolidativa. Es tu patrón de neumonía organizada, no hay duda de eso. Consolidación del espacio distal, periférico posterior y basal izquierdo, con franca atenuación, con resolución prácticamente total en estudio de control con 3 de noviembre. 17 de septiembre y 3 de octubre, opacidad en vidrio esmerilado, periférica, bilateral, basal, patrón típico, clara mejoría el 3 de noviembre. 3 de octubre y 5 de octubre, opacidad en vidrio esmerilado, tenemos el 3 de octubre y fíjense el 5 de noviembre, como tenemos desde el punto de vista tomográfico, capaz que clínicamente está mejor, todas esas opacidades en vidrio esmerilado ya han consolidado y como así también han generado cierto engrosamiento intersticial, patrón de tipo alveolo intersticial, secundario a un proceso infeccioso por COVID-19. Muy bien, ahora la dejo a Pía para que comencemos con la parte divertida, que son los casitos clínicos. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Pía Roque, yo soy neumonóloga del Hospital Centro de Salud, del tercer piso del área COVID semicrítica. Bueno, ahora lo vamos a hacer un poquito más dinámico. Estos son casos clínicos, todos COVID positivos, con patologías asociadas, que la mayoría de ellas ha sido más hallazgo que otra cosa, ¿bien? Siguiente. Perdón. Bien, bueno, ella, yo lo voy a describir y Matías me va a describir la tomo, ¿bien? Ella es una mujer de 65 años, COVID positiva, es del consultorio, estaba de forma ambulatoria, esta vaquista severa, Paquier de 50, y empezó a presentar una disnea clase funcional 2-3, por lo que se le decide realizar una tomografía, ¿bien? Bueno, en la tomografía computada lo que vemos es una tomografía computada de alta resolución, pareciera. Tenemos un enfisema de tipo centrolobulillar y paraceptal, en este caso lobar superior bilateral, ¿no? No se ve otra cosa. Bien, y tenemos la siguiente. Bueno, más en las bases tenemos lo mismo. Esto lo que tenemos a nivel basal, posterior y subpleural bilateral, interpreto como son áreas de enfisema paraceptal, no otra cosa. Esas opacidades que tienen también a nivel de las zonas de declive, lo interpreto como son atelectasias gravitacionales transitorias, no tienen para nada aspecto de que sea un proceso eso por COVID. Sin embargo, si quedan algunas dudas, lo que se puede hacer a estos pacientes es ponerlo en decúbito prono, y si esas opacidades desaparecen, nos quedamos tranquilos y tenemos la certeza de que verdaderamente son atelectasias gravitacionales transitorias. O sea, opacidades por decúbito, no otra cosa. Bien, sí, la paciente tuvo una muy buena evolución, sin tratamiento antibiótico, sin corticoides, solamente con tratamiento con antipirético y antiinflamatorio, digamos, por sus mialgias que presentaba. La paciente no se sabía EPOC, así que, bueno, esto en realidad más que otra cosa fue un hallazgo, por supuesto con la alta carga tabáquica que tenía y con esta tomografía, aunque el diagnóstico de EPOC, están todas ahí las neumo, la doctora Betty Hill, por supuesto que el diagnóstico es epirométrico, pero bueno, uno ve esta tomografía y con esa alta carga tabáquica y mayor de 40 años y disnea, seguramente es una paciente con EPOC que no tenía casi nada, digamos, diría nada de compromiso por COVID, ¿bien? Bien. Siguiente. Bueno, este es un caso más interesante del hospital, es un paciente varón de 36 años que ingresa por ser COVID positivo. El paciente tenía antecedentes de hace 8 años por ser HIV, hepatitis C y tener una cirrosis hepática. El paciente, al momento, durante la evolución de la internación, el paciente empieza con fiebre, mayor desaturación y tos hemoptoica, por lo que se le decide realizar un esputo, el cual viene, digamos, la presencia de Klebsiella pneumoniae multiresistente. Y se le decide realizar, por supuesto, la tomografía, en la cual vemos las siguientes imágenes. Matías. Bueno, lo que tenemos acá es un patrón atípico para COVID-19, más en un contexto de Klebsiella, ¿no? O sea, acá podemos tener un COVID, podemos tener una Klebsiella, o podemos tener solo una Klebsiella y no tener nada de COVID, o si bien que sea un COVID con patrón atípico. Esto claramente hay que hacer una correlación clínica y de laboratorio, ver cómo están los neutrófilos, si tengo una depresión de la curva hacia la izquierda, etcétera, 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 y empezar a orientarme de un lado
hacia un lado o hacia otro, ¿no? Vemos consolidaciones del espacio aéreo distal, periféricas, que podrían ser por COVID, por supuesto, pero también tenemos un derrame pleural. Tenemos un derrame pleural que es unilateral. Eso puede ser claramente un paraneumónico. Y sabemos que los COVID no producen, o prácticamente no producen derrame. Ahora, tiene un derrame, no será por la cirrosis, vemos también los cortes más inferiores que interesan a la porción superior del abdomen, que es una esplenomegalia, no será su derrame por una cirrosis, no. Una cirrosis produce líquido libre porque tiene un aumento de la presión hidrostática por una hipertensión portal o por una hipoalbuminemia con disminución de la hidrostática, eso me genera ascitis, después me va a generar derrame pleural, pero bilateral. Un derrame pleural unilateral en COVID es poco raro. Yo esto interpreto que es un patrón atípico para COVID, probablemente bloque neumónico por Klebsiella, por ese bacilo, creo que era una Klebsiella, con un derrame pleural paraneumónico. Sí, así es. Nosotros hemos hecho tratamiento antibiótico, la verdad que eran multiresistentes. Se les revisó coli, amica y mero. El paciente tuvo una evolución favorable, con una buena, digamos, hasta la parte respiratoria, solamente siempre estuvo con cánula. Bueno, un paciente muy problemático, se terminó fugando, pero bueno, digamos, la verdad que es un paciente muy interesante y queda a discusión si estas áreas de los cortes más apicales eran por la Klebsiella o por el COVID, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bien, la siguiente. Bueno, esta es una mujer de 82 años, COVID positiva, que tenía como antecedentes artritis reumatoidea en tratamiento con metotrexato. La verdad que la señora clínicamente estaba muy bien, saturaba 95 a 0,21, y cuando la internan en el hospital, la verdad que uno más la interna, digamos, los que vieron la tomografía, la verdad que se asustaron, y es para asustarse, pero digamos clínicamente no coincidía, digamos, uno ve esa tomografía y ve la paciente, y bueno, describímela, Matías. Bien, bueno, es interesante lo que decís, Pía, porque justamente las tomografías computadas hay que usarlas con cuidado, por ahí uno muchas veces las pide por ansiedad y demás, ¿no? Pero la tomografía computada no cambia de alguna manera ciertas cosas en el COVID. Tiene indicaciones precisas, son aquellas con sospecha de sobreinfección bacteriana, con sospecha de TEP y un control post-COVID a los 90 días. Porque sabemos que son patrones persistentes, sabemos que el patrón tomográfico muchas veces más de lo que indica la clínica, y de esa manera, independientemente de lo que yo vea en la tomografía computada, no cambia para nada la conducta terapéutica, para nada. Es más, si yo tengo un empeoramiento de la clínica del paciente y demás cosas, independientemente de lo que me marque la tomografía, habrá que hacer lo que hay que hacer con ese paciente. Ahora, si el paciente, independientemente de que la tomografía esté bien, digamos, ahora, si la tomografía está mal, como en este caso, y el paciente está muy bien, tampoco se cambia absolutamente nada. Entonces, no hay cambio en la conducta terapéutica independientemente de la tomografía que tiene el paciente. Indicaciones: sospecha de TEP, sospecha de sobreinfección bacteriana, control del COVID a los 90 días. Esas son las indicaciones puntuales del COVID, ¿ok? Por otro lado, lo que vemos acá es un patrón de tipo alveolo intersticial, pero la parte intersticial yo la veo mucho más fibrótica. Yo acá creo, casi con seguridad, que hay una intersticiopatía de base. Si vemos en topografía de la región anterior y periférica del lóbulo superior del pulmón derecho, hay una bronquiectasia o más de una bronquiectasia por tracción, hay algo de bronquiolectasia, tenemos engrosamiento de septos. Bueno, estas cosas nos están diciendo claramente que es un proceso de tipo fibrótico. Además de eso, tenemos la opacidad en vidrio esmerilado, periférica, que podrían ser por su COVID. A este paciente claramente que seguirlo estudiando para ver de qué intersticiopatía estamos hablando, ¿no? Después que pase este cuadro agudo de su enfermedad infecciosa. Bien, siguiente. Había unos cortecitos, bien. Esto es más de lo mismo, ¿no? Ya, solo que vamos más a la base. Sí, y eso es lo que decimos, digamos, que es importante, digamos, la clínica del paciente, la saturación, porque eso, digamos, también podríamos decir, bueno, si no sabríamos que es una R, podría ser una fibrosis pulmonar, si está reubicada o no, pero claramente no, porque la clínica del paciente siempre, al final, es la más soberana de todo. Yo siempre reniego y discuto que si se internan tomografías, sí o no. Hay que ver el contexto del paciente, porque, por ejemplo, con esta tomografía, uno se asustaría, pero bueno, si la paciente clínicamente está muy bien, bueno, hay que evaluar, hay que indagar y hay que revisar al paciente, y con la saturación también, ¿no? Esta señora tenía unos crepitantes velcro hermosos de libro. Bien, siguiente. Ni hablar.
Bueno, esta es una mujer de 58 años, parecida a la anterior, COVID positiva, con artritis reumatoidea, sin tratamiento de reciente diagnóstico hace 6 meses. Esa señora tenía una saturación a 3 litros, 96%. Y bueno, las imágenes. Bueno, la verdad que desde el punto de vista imagenológico esto está muy bonito porque tenemos muchas cosas. Tenemos antes que nada una interticiopatía claramente fibrosante en donde predomina la fibrosis, donde predomina, si bien no es tan extenso, pero se lo ve con mucha claridad, es a las áreas en panal que tiene, que son todas esas imágenes areolares, subpleurales en fila o filas de moneda, ¿no es cierto?, que tenemos, sí. Basal y posterior izquierdo, basal, látero externo y subpleural derecho, medial, basal derecho también, o sea, esto tiene una interticiopatía que en el contexto de su artritis, esto es un patrón de neumonía intersticial usual o de una UIP no FPI, o sea, esto es una UIP asociada a su colágenopatía, ¿no? Más en una artritis que se asocia especialmente dentro de las intersticios de este patrón. Por otro lado, también vemos esas consolidaciones del espacio distal. Si vemos periférica y redondeada, tiene un patrón típico de COVID también, pero si vemos en topografía basal, posterior y subpleural izquierdo, ¿qué es lo que tiene el paciente nuevamente? Un signo de halo inverso, el signo del atolón, indicativo en este caso, por el contexto y demás, de una neumonía organizada. O sea, acá tenemos varias cosas y la verdad que está, desde el punto de vista imagenológico, es muy, muy, muy bonito. Entre comillas, bonito, evidentemente. Siguiente, en los cortes posteriores. Sí, claramente, uno puede ver la penalización, las tres, bueno, ya no se necesitan tantas hileras, pero las 3 hileras están hermosas, ahí digamos, de la penalización, bien basales y bien posteriores, ¿no? Vos sabés, Pia, que ahora, con 2 espacios aéreos areolares adyacentes entre sí, puestos donde tenga que estar, en el contexto que tengan que tener y demás, podemos decir que ya tiene una panalización. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la capacidad de hacer esos diagnósticos, una buena tomografía de alta resolución, porque es donde vamos a llegar a cambiarle la expectativa de vida a ese paciente. A mí no me interesa de nada llegar a hacer un diagnóstico de una fibrosis pulmonar, de una neumonía intersticial usual, con 1000 filas. Claro, bueno, que el concepto era 3 filas antes. Eso está cambiando. Estaban hermosas las 3 filas. Ni hablar. Bien, sí, esta paciente por suerte tuvo muy buena evolución, bien, la máxima de saturación, digamos, no necesitó más oxígeno que los 3 litros y ya, digamos, se dio de alta, ¿eh? Así que, y se fue, por supuesto, al reumatólogo. Bien, siguiente. Bueno, esta es la frutilla del postre, es una mujer de 25 años, COVID positiva, que ingresa por disnea, clase funcional 1, saturación a 0,21, 96%, y bueno, por supuesto que también la paciente, la verdad que ella viene porque había tenido fiebre, disnea, y ingresa al hospital y le hacen esta tomografía. Y bueno, cuando uno ve esta tomografía, claramente esto no es lo que sabemos, digamos que esto no es COVID, ¿bien? No nos debemos, y esto a mí, digamos, por esto está Ateneo y lo importante, que no nos debemos olvidar que también, aparte del COVID, está nuestras patologías endémicas, digamos, que acá esto, pensar en tuberculosis, no se puede pensar en otra cosa que no sea tuberculosis, ¿verdad? Ni hablar. Bueno, sumando a lo que decís vos, que estoy 100% de acuerdo, lo que tenemos acá es una tuberculosis. Esto si bien, sí, puede ser otra cosa, pero esto es una tuberculosis en contextos de cambios crónicos, fibróticos. Vemos en las reconstrucciones coronales toda esa tracción iliar que tenemos, por lo que esto, desde el punto de vista imagenológico, es una tuberculosis que no es de ahora, reactivada, con diseminación broncogénica. Vemos a nivel apical derecho una consolidación del espacio distal supercavitada, vemos nódulos centrolobulillares, vemos árbol en brote, etcétera. Vemos otra consolidación del espacio distal cavitada, basal y posterior y periférico derecho. O sea, esto es una TBC no actual, reactivada con diseminación broncogénica. Así es. De hecho, yo diría que esta paciente es una paciente con tuberculosis, digamos, con COVID, ¿no? No con COVID, con tuberculosis. Yo creo que lo que prima acá es la tuberculosis. No veo ninguna área
de vidrio esmerilado. Me impresiona que no tiene nada de COVID, Hablar. todo, digamos, bien. Totalmente de acuerdo, sí. La señora, bueno, se fue con su tratamiento específico, bien. Y la última, para no aburrir a la audiencia, la siguiente, este es, bueno, gentileza de la doctora Siliberti, es un varón de 79 años, tabaquista severo, COVID positivo, con una saturación a 0,21 de 92%. Bueno, este es un paciente que justamente lo estoy informando ayer, le hablo a Pia y digo, mira Pia, estoy informando un estudio muy lindo, tiene algo de intersticio, COVID, le hablo a Ale Siliberti, le pregunto si le podemos presentar y bueno, ella gentilmente no tuvo ningún inconveniente por lo que le estamos presentando, es muy actual desde ayer. Vemos en la tomografía del lado izquierdo, tenemos comparación, son dos comparativas. La imagen del lado izquierdo está comparando la que hemos informado ayer en el mismo nivel de corte, ¿ok? La tomografía de la izquierda es previa, creo que tiene aproximadamente 30 días, si mal no recuerdo. Y ayer se hizo la tomografía que está del lado derecho, entonces tenemos comparativos en el mismo plano, ¿ok? Acá tenemos, antes que nada, enfisema centrolobulillar. Y tenemos también algunas áreas, si queremos, de paracetal, ¿sí? Después tenemos en el lóbulo superior, periférico y posterior izquierdo una consolidación del espacio iridital, algo de septo. Estamos hablando de la del lado izquierdo. Y fíjense en la tomografía de ayer, como obviamente el enfisema persiste, con idénticas características, y la opacidad en vidrio esmerilado se atenuó o prácticamente desapareció. O sea, del punto de vista de su COVID, esta paciente tuvo una muy buena respuesta. Inclusive también si nos vamos hacia anterior, del lóbulo superior del pulmón izquierdo, en el previo también tenemos una pequeña consolidación bien focal, que en el actual desapareció totalmente. Ahora bien, si nos fijamos en la del lado izquierdo, periférico, posterolateral izquierdo, tenemos dos pequeñas consolidaciones del espacio iridital. En la de ayer está totalmente resuelta, o sea, el COVID, en el contexto de este pulmón enfisematoso y fibrótico, que ya vamos a describirlo ahora a continuación, tuvo una buena respuesta. Sus consolidaciones, que desde el principio eran tenues, eran sutiles o eran discretas, están atenuadas, desaparecieron en realidad. Ahora, tenemos un enfisema en el contexto de un paciente tabaquista. Y también tenemos una fibrosis pulmonar, o sea que hay un intersticio de base que no hay duda. ¿Qué tipo de intersticio tenemos? Todo indicaría que es un intersticio de tipo fibrosante. Tenemos engrosamiento de los septos, si se fijan, especialmente posterior, basal y periférico derecho, engrosamiento de los septos, tenemos dilataciones bronquiectásicas, discretas, muy discretas, tenemos algunas dilataciones bronquiolectásicas. Si nos vamos más hacia las bases, vemos claramente la fibrosis, creo que eso nadie lo puede discutir. Vemos engrosamientos septales y demás. Ahora, llama la atención, si ustedes se fijan, en la tomografía primera, o sea, la del lado izquierdo, que tenemos un área como pseudo triangular de aspecto consolidativa, ¿no? Que podría ser consolidativa por la fibrosis que tiene. Y de alguna manera la parte más medial está, si bien está fibrótica, pero está más respetada. Ahora, en la de ayer, fíjense esa fibrosis cómo impresiona que avanzó. Tengo más septos, tengo un pulmón mucho más blanco, tengo un pulmón más comprometido. Impresiona como que esa fibrosis se extendió, se exacerbó. Entonces aquí nos queda para pensar, ¿habrá tenido algún tipo de incidencia el COVID en esta paciente para la exacerbación de su enfermedad de base? Que en el contexto de su tabaquismo tenemos que pensar, por supuesto, en una enfermedad pulmonar asociada al tabaco. Es un enfisema o una fibrosis pulmonar asociada a enfisema con patrón de probable neumonía intersticial usual por las características. Bueno, queda un poco eso para que pensemos y ya nos iremos enterando también a medida que pase el tiempo. Así es. Y esta es creo que es la última diapo, sí, simplemente para mostrar un ganglio subcarinal que tenemos en mediastino, en estación 7, que tiene un eje corto mayor a 10 milímetros. Nosotros ya sabemos que los ganglios linfáticos en mediastino, en el contexto de la intersticiopatía, no son ni reactivos ni son inflamatorios, sino hay que prestarle mucha atención. Si yo tengo un ganglio que su eje es mayor a 10 milímetros, eje largo, eje corto, el eje que sea, nosotros tenemos que informarlo y prestarle atención, porque se sabe, y hay estudios que así lo indican, que esas formaciones ganglionares están relacionadas directamente con las comorbilidades, mejor dicho, con la morbimortalidad del paciente, pero así también con el número de internaciones de esta persona. Bien,
Y para terminar, no olvidar que existen patrones tomográficos típicos de COVID, pero que muchas veces el paciente ya presenta patologías asociadas y ello traerá otros patrones tomográficos. Y es muy importante la oportunidad, no debemos perder la oportunidad de tratar al paciente. Bueno, por ahí en el medio hospitalario se ve mucho, hemos visto mucho, hemos hecho muchos diagnósticos de TBC, de HIV, digamos, no perder la oportunidad, digamos, que es lo más importante para el beneficio fundamentalmente del paciente, ¿bien? No cerrarnos solamente en COVID, que tenemos un montón de otras patologías y que la oportunidad para tratar siempre está. ¿Bien? La siguiente. Y bueno, desde ya muchas gracias por su atención y por la invitación a participar a estos excelentes Ateneos. ¿Bien? Igualmente. Ahora estamos abiertos para preguntas. No sé si... Muy bien, gracias a ustedes nuevamente. Bueno, antes de hacer yo algunos comentarios, le doy la palabra al doctor Luis Medina Ruiz, que quiere hacer un comentario. Doctor. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Bueno, primero pedir disculpas, pude entrar tarde porque estaba con otro compromiso, con otra reunión virtual. Y bueno, felicitarlos, lo que pude ver, la parte que pude ver, excelente la presentación, las imágenes, la calidad de la presentación, así que gracias por esto y gracias por todos los días. Y por supuesto, gracias y felicitaciones por la organización de estos Ateneos que hace tanto bien, porque a veces el trabajo asistencial permanente nos lleva a que bueno, que por ahí esto nos hace falta, y que lo tengamos así con tanta calidad, con nuestra gente de acá de Tucumán, es muy bueno. Así que muchas gracias, ¿no? Y felicitaciones. Gracias, doctor. Muchas gracias, doc. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, chicos, yo les quería hacer algunos comentarios. Primero, muy claro los mensajes. Yo les cuento que yo soy microbióloga, no soy médica, soy bioquímica y no saben lo que aprendí con este Ateneo. Muy claro los mensajes, sobre todo en la primera y última diapositiva. Un ataque normal no excluye COVID y luego los patrones atípicos que se pueden presentar cuando hay un patrón de base. Y me pareció excelente que tengamos presentes y sobre todo a los médicos solicitantes en cuanto a las indicaciones precisas del ataque. Matías, vos fuiste muy claro en los 3 puntos de indicaciones precisas. Y finalmente mostró Matías un paciente con un patrón típico, pero con una PCR negativa. En ese caso, Matías, ¿se valoró repetir el PCR? La verdad que no tuve la oportunidad de seguir con el paciente, doctora, pero yo creo que hay que valorar muchas cosas y eso creo que está de más que lo diga evidentemente, pero una tomografía sola no indica nada, el contacto solo no indica nada, hay que juntar varias cosas en el rompecabezas para decir que este paciente tiene o no tiene COVID. Ahora, lo que sí les puedo decir es que de ninguna manera una imagen me descarta COVID, de ninguna manera a mí la imagen me genera algún cambio en el tratamiento del paciente, independientemente de que el paciente haya empeorado su clínica o su funcional respiratorio, lo que sea, no me modifica absolutamente nada hacer una tomografía computada. Si yo Exactamente. infección, un TEP, está la indicación clara de hacerlo. Lo otro sí se le puede hacer, pero la verdad más que decirle que el pulmón está comprometido o no modifica absolutamente nada. A opinión hemos tenido varios pacientes, no varios, 2 o 3 en la sala, que tenían tomografías típicas de COVID y tenían que tener PCR positiva. Nosotros hemos hecho 1, 2, hasta 3 con epidemiología. Entonces, por ahí
la PCR, y bueno, puede ser negativa con tomografía y con epidemiología. Hemos tenido pacientes con esposa positiva, PCR, 3 PCR negativos, pero bueno, una tomo típica. Bueno, se lo considera como COVID. Ni hablar, a eso voy. Te conozco un caso también de pacientes que tuvieron varias PCR negativas, y terminaron dando con el diagnóstico porque creo que a los 30 días le piden una IgG y le sale la IgG positiva. Por eso terminan asumiendo que lo que tenía el paciente tiempo atrás definitivamente era un COVID-19. Sin embargo, se lo había tomado como tal, más allá de las negativas que tuvo en su PCR. Así es, sí. Perfecto, perfecto, muy claro. Bien, tenemos algunos comentarios en el chat. A ver, de la doctora Eliana Molina, dice, muy importante la importancia de que la resolución por TAC puede demorar 90 días en pacientes COVID positivos. Tengo pedido de traslados diariamente para el sector público y privado y veo esa dificultad. Antes era importante solo TAC compatible, pero ahora es fundamental el resultado de PCR o test rápido. Bueno, está comentando. Por eso es fundamental agilizar el resultado de la PCR, porque en este contexto no solo la TAC compatible me permite derivación rápida. Así es. Perfecto. Bueno, hay otro comentario, excelente mensaje sobre las indicaciones del TAC. Y sí. Algo que nos debe quedar, qué importante es a los 90 días hacer el nuevo estudio, porque vemos mucha, sobre todo mucha ansiedad de los pacientes, hasta de algunos colegas, y seguramente si tenemos afectación pulmonar, hacemos a los 40 días o a los 30 días y tenemos imágenes, vamos a tener que repetir. Entonces es importante, ya las guías inglesas lo dicen, hacer a 90 días recién un estudio imagenológico, por supuesto, si la clínica y el paciente así lo requieren, ¿no? Pero es importante a los 90 días, porque si no, se están irradiando muchos pacientes con 3, 4 tomografías, y la verdad que es mucha irradiación, me parece. Sí, estamos de acuerdo, Pia. Acá hay una pregunta de la doctora Vero Melomío que pone, pulmón post-COVID, ¿cómo diferenciar con otras enfermedades intersticiales por TC? Es lo que yo pienso, Ale. El COVID, hasta donde vamos viendo, realmente no nos está dejando secuelas fibróticas intersticiales de las que estamos acostumbrados a ver. No nos está dejando eso. Por ahí en los patrones de neumonía organizada o en lesiones que han sido más avanzadas o más extensas o más importantes, ese patrón demora. Hay que darle tiempo que la naturaleza haga su trabajo y que esos pulmones vayan respondiendo y vayan de alguna manera curándose, ¿no? Las intersticios, vos lo sabés muy bien, Vero, son distintas, se las ve distintas, son fibróticas de otra manera y demás. Ahora, las neumonías organizadas, por ejemplo, que vemos en estos pacientes COVID, pueden resolver 100% o pueden fibrosar, eso lo sabemos muy bien. Entonces, a las que yo creo que hay que prestarle un poquito más de atención, de alguna manera, si bien para nada es absoluto lo que estoy diciendo, son esos patrones de neumonías organizadas con un compromiso importante. Porque esos pacientes pueden terminar fibrosando, pero probablemente no por su COVID, sino por su patrón, porque tiene un patrón de neumonía organizada, tiene un daño alveolar difuso en un contexto de la neumonía organizada, que esa neumonía organizada puede fibrosar, pero no en un COVID, puede fibrosar en una neumonía intersticial no específica, puede fibrosar en un síndrome antisintetasa, puede fibrosar en un COVID. ¿Se entiende un poco lo que digo? Sí, la pregunta debería ser, ¿no? Yo me hago la pregunta, ¿qué porcentaje de pacientes COVID con afectación pulmonar a los 12 meses quedarán con una fibrosis?
Yo creo que sí, eso es lo que vamos a ir viendo y vamos a ir estudiando de a poco. Ahora, hasta ahora lo que vamos viendo con la experiencia personal, experiencias de colegas que tengo, no solamente de Tucumán, sino de otras provincias, que hacen mucho COVID, que hacen mucho intersticio, coinciden con lo que estoy diciendo, de que no estamos viendo fibrosis por COVID que tenga estas características, ni mucho menos. Ya iremos viendo, evidentemente, si hay mucha inflamación, va a haber fibrosis, y si hay fibrosis, va a haber cicatriz, si hay cicatriz, de nuevo, va a haber fibrosis. Pero bueno, eso iremos viendo, iremos aprendiendo, pero son distintas a los patrones intersticiales que estamos acostumbrados a ver. Nosotros en el consultorio, bueno, post-COVID con las residencias de neumonología, se ve mucho menos de lo que uno creería, de lo que uno creería que iba a haber mucho más, pero en realidad se ve mucho menos, digamos, se ven muy buenas evoluciones de los pacientes, que uno cree y ve tomografías tremendas, y a los 90 días, muchas tuvieron una resolución casi completa, ¿no? Así es. Y si no lo tienen, para hacer. Y si no lo tienen, hay que esperarlo, porque seguramente se va a seguir resolviendo y habrá que hacer una nueva tomografía y evaluar qué va quedando de todo eso. Bien. O sea, no estoy diciendo que no hagamos tomografía, estoy diciendo que esperemos un poco para hacerla, nada más que eso. Sí es. Buenas noches. Excelente, Pía y Matías. Sí, le vamos a dar la palabra a la doctora Betty Gil, que está pidiendo hacer un comentario. Ok. A ver ahí. Hola, buenas noches. Hola, Betty, ¿cómo estás? Bien, la verdad que felicitarlos, Pía, Matías, excelente la presentación y los casos, obviamente muy aleccionadores. Me gustaría recalcar como mensajitos para la casa, digamos, en lo que ya se ha dicho hasta ahora, pero hacer un comentario que a veces pareciera que está de más, pero creería que no está. La importancia que las imágenes sean de alta resolución. Que uno insiste incluso en el pedido, aún en este tiempo de pandemia y sobre todo cuando estamos pidiendo las tomografías a los 3 meses, pedir que sean tomografías de cortes de 1 milímetro. Pienso que eso nos va a dar mucha más, menos incertidumbre de las secuelas o no, o la evolución o no que los pacientes hagan. Coincido que nosotros tenemos que indagar sobre todo y estudiar en el post-COVID a los pacientes que han tenido las neumonías severas. Y cuanto más aumentemos los criterios de severidad, un paciente que ha tenido un compromiso pulmonar extenso, que ha requerido oxigenoterapia, que ha requerido soporte ventilatorio, es decir, cuando uno más va escalando en los criterios de severidad, más debemos estudiar esos pacientes porque tenemos la experiencia del MERS, y tenemos la experiencia del SARS, donde el MERS ha dado un poquito más de fibrosis en los pacientes que habían hecho neumonías severas. Coincido con Matías y con Pía que a los 3 meses en la gran mayoría de los pacientes vemos una buena evolución. En los pacientes severos es donde vamos a tener que insistir. Otro punto que me parece importantísimo, no solo los cortes de 1 milímetro, para descubrir también una patología previa que haya existido. Ustedes han mostrado casos de artritis reumatoidea. Bueno, la artritis reumatoidea es la enfermedad del tejido conectivo más frecuente, esto lo sabe Vero y lo sabemos todos, y de hecho han sido los pacientes que en el mundo han tenido más compromiso COVID por su compromiso ya del sistema inmunológico de por sí, de los inmunosupresores agregados. Pero también recordar que la COVID puede en pacientes con artritis reumatoidea u otras enfermedades del tejido conectivo activar el compromiso pulmonar de muchas de estas enfermedades autoinmunes que a veces transcurren con patología intersticial. Pero quería recalcar
el de la alta resolución, el de no perder la capacidad de ver si existía patología previa para el control post-COVID y hacerlo bien a conciencia, y el de no pedir ante evoluciones clínicas favorables las tomografías tan seguidas. No sé, ni siquiera la Sociedad Fleischner ha recomendado las tomografías frecuentes en pacientes internados. A ver, no, ni siquiera nosotros tenemos que darle tiempo al pulmón, y más en nuestro medio donde sabemos que los recursos debemos cuidarlos como oro. A ver, tenemos un sistema de salud que se ha puesto la pandemia al hombro, pero nosotros debemos cuidar los recursos en salud. Bueno, felicitarlos es poco, chicos. Gracias, y gracias por la oportunidad que me dan para hablar. Un abrazo. Muchas Un gracias. saludo para todos. Muchas gracias, doctora. Beatriz. Gracias, Muchas gracias. Beatriz. Seguimos con algunas cosas. ¿Qué querés aportar algo, Pía? Sí, dale, No, perdón. sí, que la doctora Belomío me dice, si los pacientes reumatológicos COVID, si bien son de riesgo, no vivimos en malas evoluciones. Yo coincido, no hemos tenido pacientes reumatológicos con muy malas evoluciones, no. De hecho, nosotros por lo menos en la sala, habremos tenido 600, 650 pacientes. Los reumatológicos no fueron los que más abundaron y los que peores le fueron de ninguna manera. De hecho, lo que nos pasa esto, que nos internan más tomografías que pacientes clínicamente mal. No les va tan mal, es nuestra experiencia. Como decía la doctora Betty Hill, no sé si por el tratamiento inmunosupresor, por haber tenido corticoides. La verdad que, no sé, capaz que la doctora Belomío tiene una explicación, pero la verdad que no les ha ido tan mal como a otros pacientes diabéticos, gordos, mayores de 65, ¿bien? Pero no les ha ido, en nuestra experiencia, tan mal a los pacientes. Excelente, Pía. Acá la doctora Verónica Cosioli pide la palabra también. Sí, ahí se me escucha. Buenas noches. Bueno, primero, como siempre, agradecer muchísimo porque las imágenes son importantísimas. Han sido, digamos, en esta etapa súper importante para hacer el diagnóstico. Coincido con todo lo que han dicho sobre el post-COVID, sobre tener un poco de paciencia, sobre que la clínica es soberana. Un paciente que clínicamente está bien, se lo puede esperar tomográficamente, no morir de esa ansiedad tratando de taquear una vez por mes, una vez cada 20 días. Estoy totalmente convencida de todos los aportes que han hecho aquí, concuerdo con todos ellos. Sin embargo, la pregunta mía iba con la doctora Fonio y todo un equipo de tratamiento COVID. Se trabaja siempre en guías de manejo y tratamiento. Quería saber, sin poner mi opinión adelante, la opinión de los expertos que están disertando hoy sobre el hecho de poner una tomografía de alta resolución a aquellos pacientes asintomáticos o sintomáticos leves, mayores de 60 años o menores de 60 años con factores de riesgo, si poner una tomografía en forma reglada, digamos, dentro de un protocolo de manejo. Vuelvo a repetir el escenario, paciente asintomático o sintomático leve, pero son pacientes mayores de 60 o menores de 60 con factores de riesgo. No sé si me hago entender. Sí, perfectamente. Vuelvo a lo mismo y por ahí y a insistir un poco con el concepto que di anteriormente, creo que 2 veces. La tomografía computada tiene 3 indicaciones puntuales. Tiene 3 indicaciones puntuales y no hay más. La primera es, de nuevo, sospecha sobre infección bacteriana. Tenemos que hacer, después de las imágenes, según lo que tengamos las imágenes, correlación clínica de laboratorio y demás, terminar de armar el rompecabezas. Sospecha de TEP y control a los 90 días. O sea,
No hay otra indicación. Yo tengo un paciente de 60 años, de más de 60 años, de menos de 60 años, independientemente de la clínica del paciente, que podrá ser leve o no podrá ser leve. Pero si yo no tengo sospecha de esas dos cosas que he mencionado, infectológico o coagulación, no le debo pedir tomografía. No importa si es un leve o no es un leve, si es un moderado, si es un grave, porque no me va a modificar en absoluto el tratamiento que yo le voy a instaurar al paciente o que ya le vengo realizando con lo que yo veo en la tomografía. Entonces, ¿cuál es el propósito de pedir una tomografía computada si no va a modificar en nada lo que yo voy a hacer con ese paciente? Otra cosa, hagamos de cuenta que yo tengo un paciente que le hago un analítico, tenga ferritina por las nubes, tenga dímeros D aumentados, tenga plaquetas bajas, le hago una tomografía y tenga 2 opacidades mínimas y periféricas. ¿Modifica el tratamiento o no modifica el tratamiento? En absoluto. Ese es el concepto, Doc. Totalmente de acuerdo, quería escucharlo de tu boca, digamos, como experto, y también me ha parecido muy interesante el aporte de que las radiografías de tórax, sobre todo, bueno, por ahí con equipos que no son muy buenos, es muy, muy difícil ver un vidrio esmerilado subpleural, digamos. Por ahí radiamos, pedimos como de rutina, radiografía y realmente creo que no la vamos a ver tal cual. Así que bueno, agradezco muchísimo tu aporte, suma mucho para nosotros, o por lo menos para mí, en el debate, para sostenerme en que la condición clínica del paciente y la sospecha de una clínica específica es la que marca el método a elección, digamos, de diagnóstico por imágenes. Sí. Muy amable, gracias. Un placer. Bueno, gracias por los aportes acá en el chat. Justamente corroboran o apoyan lo dicho. En asintomáticos la TAC no te cambia conducta. La doctora Puchulo, después la doctora Beatriz Gil, no estaría indicada la tomografía en ese escenario. Si el seguir al paciente y si se deteriora la condición clínica, sí pedirla. ¿Sí? Y uno se pregunta ante cada estudio en qué cambiará la conducta. Claro, bueno. ¿puedo hacer un aporte? Sí. Y no nos olvidemos que esta, si bien es una enfermedad con alta contagiosidad, la gran mayoría no la va a pasar bien. La minoría se va a internar, va a tener una mortalidad menos del 2%. Entonces, como dice la doctora, importante cuidar los recursos, también cuidarlo al paciente, porque vemos muchos pacientes con tomografías día 1, día 7, día 15, con una tracalada de antibióticos, corticoides, aspirina, bla, bla, bla. Entonces, al final estamos medicando laboratorios, tomografías y no pacientes, que eso es lo más importante para mí. El paciente, la clínica, pero sobre todo, es verdad que es muy difícil porque hoy con la telemedicina, pero que no deje de ser importante verlo al paciente, escucharlo, oírlo, saturarlo, ocultarlo, ¿no? Acá Julieta pone, en atención primaria se solicitan muchas radiografías y se sobreindica antibiótico por supuestos patrones intersticiales. Sí. Y bueno, Beatriz le contó que lamentablemente fue así, ojalá deje de serlo. Bueno, no sé si pueden aportar algo a eso. Sí, yo estoy de acuerdo, se ve en muchas ocasiones en placas radiográficas el famoso acentuación del intersticio peribroncovascular, que yo la verdad que hasta el día de hoy, una acentuación del intersticio peribroncovascular es por una sarcoidosis, por una linfangitis carcinomatosa, o sea, son algunas entidades que no son de las más lindas y sin embargo, acentuación de la trama pulmonar, y es vascular, no. El patrón intersticial en radiografía es un patrón intersticial y se lo ve como tal, así que hay que empezar a tener más cuidado con esos engrosamientos intersticiales en radiografía, más en el contexto de un proceso infeccioso, porque ¿qué proceso infeccioso te da un intersticio? Un COVID-19, ¿no es cierto? Sí. Es un patrón difuso, es bilateral, es en base. Ahora, ¿una neumonía me da intersticio? No. ¿Una viral me da intersticio? No.
¿Qué me da intersticio? Entonces, hay que tener cuidado, tiene un engrosamiento del intersticio, tiene una infección. ¿Qué infección tiene? ¿Una tuberculosis me da intersticio? No. ¿Una neumonía necrotizante por bacilo gram negativo, por anaerobio me da intersticio? No. Me da consolidaciones, me da cavita, una tuberculosis me da caverna, me tracciona el ilio, una virosis me da compromiso bronquiolar, peribronquiolar, nódulos centrolobulares, impactaciones mucosas. Entonces, a tener más cuidado con ese tipo de conceptos. Gracias, Matías. Yo quería hacerles una pregunta. Una tengo para Matías, una para Pía. Para Matías, sí han podido ver casos de COVID complicados, sobreinfectados con micosis, Sí. que se están describiendo cada vez más, y si vos podés contar algo que si tengas en experiencia, si tenés algo de eso. Mirá, lo que yo te puedo decir de eso, puntualmente yo no tuve la posibilidad, la verdad que informé muchísimos COVID. Tengo, no gracias a Dios, pero tengo una logística de imágenes que es muy amplia. Las imágenes que mostré son todas imágenes nuestras. Puntualmente lo he asociado a micótico, no, pero bueno, vamos a más de lo mismo, ser un COVID con una TBC o COVID con una neumonía por un neumococo o por una micosis. No cambiaría mucho en ese aspecto la sobreinfección micótica o la sobreinfección, en este caso secundaria, una micosis profunda, ¿no? Ya sea un aspergilo, un hipotamo, lo que sea, ¿no? Sí, disculpa, sí, para agregar algo, sí, en pacientes en terapia, ARM, se han visto muchas asociaciones de COVID con aspergilosis, ¿no? Bien. Pero sobre todo, nosotros en las salas semicríticas no tuvimos esas asociaciones. Sí las tuvo la terapia, pero nosotros no tuvimos esas asociaciones. Vos te das cuenta ahí un poco lo que estamos charlando, que yo que trabajo más en un ambulatorio, claro, no tuve casos porque son pacientes por lo general inmunos comprometidos. Vos que estás en un semicrítico tampoco lo viste, se lo ve más en los pacientes más críticos. Entonces ahí nos damos cuenta de la importancia de una micosis que no infecta a quien quiere, sino a quien puede. Así es. Y también es importante de la sobreinfección bacteriana que hablábamos. Nosotros, nuestro urocultivo, hemocultivo, con pacientes que vienen haciendo fiebre, COVID, no tuvimos réditos con hemocultivo y urocultivo de pacientes COVID positivos, salvo que hayan venido de la terapia. Mirá. Si bien el hemocultivo, bueno, la doctora Foño nos dirá, menos del 20% tenemos el rédito, ¿verdad?, en neumonía, no tuvimos cultivos positivos, creyendo que teníamos una sobreinfección bacteriana. Al final nos decimos que el paciente COVID hace mucha fiebre, pero pocos, o los que es más críticos, se van a sobreinfectar. Entiendo. Tengo una pregunta, Pía, en base a la micosis que estamos charlando. La micosis que vieron en base a la aspergilosis, ¿fueron aspergilosis invasiva o fueron aspergilomas ya con un pulmón cavitado, que ven cavernas y demás? Los que vimos fueron de una y de la otra. Fuimos con pulmón cavitado en un paciente diabético y la otra fue una aspergilosis invasiva. Bien. Bien, excelente. Y otro aporte y barra pregunta para el tema para Pía, del caso ese que me parece sumamente interesante por lo complejo, el paciente HIV, hepatitis C, cirrótico con bacilo gram negativo multiresistente. Comentario y vaya que contés la experiencia puntualmente en ese paciente, el tema del tratamiento empírico inicial, si tienen guías de tratamiento en el servicio para posicionarlo como... Porque entiendo que es de ingreso, es una sobreinfección. Nos guiamos con las guías nacionales y provinciales que son casi las mismas, pacientes con neumonía para evitar sobreinfección, que necesita internación, si se le coloca antibiótico, AMS y claritro. Si el paciente desatura, recién se le coloca corticoide por el estudio Recovery. Así que normalmente empezamos empíricamente AMS claritro, paciente que tenga neumonía. Este paciente específicamente empezó con hemoptisis. Normalmente los pacientes COVID ni siquiera tienen tos purulenta, normalmente tienen tos mucha, puede ser, pero seca.
este paciente empezó a hemoptizar, así que se le realizó los esputos, tanto de VAR, gérmenes comunes y micos, se le sacó serología para hongo, y solamente, digamos, tuvimos un rédito, se le hizo hemocultivo, urocultivo, porque no solamente empezó a hemoptizar, va a tener una tos hemoptóica, porque no era hemoptisis, con fiebre y blancos, entonces se le rescató la Klebsiella pneumoniae, que era multiresistente. Por supuesto, este paciente había tenido múltiples concurrencias al hospital. Es un paciente, no es que estaba en su casa, es un paciente con una sociopatía muy grande, que va mucho a la guardia, de guardia en guardia. Por supuesto, digamos que aparentemente, seguramente fue un germen intrahospitalario, porque era solamente sensible a mica, coli y menos, resistente a todo lo otro. El problema encima de este paciente se termina fugando, muy problemático, y se va, digamos, con esa neumonía. Después volvió el paciente, ya hicimos una nueva tomografía y tuvo una tomografía mejor, pero con 5 días de tratamiento, ¿no? Endovenoso, pero bueno, son esos pacientes, digamos, aisladitos que por ahí te sacan del esquema, pero no, nosotros nos guiamos para las guías nacionales y las guías provinciales. Muy bien, Pía, vos bien lo has destacado que era un paciente que, si uno lo analiza bien de entrada, era un paciente que probablemente tenga gérmenes asociados al cuidado de la salud, entonces ya de entrada hay que poner un empírico que corresponda. Y de ese mismo paciente yo te quería hacer un comentario y ver cómo lo hacen ahí en el hospital, porque ese paciente, desde el punto de vista de aislamiento, se empieza a complejizar porque ya tenés que sumarle el aislamiento de lo que es COVID, por suerte, este paciente, por suerte, este paciente, bueno, estuvo internado hace un mes, cuando teníamos un cuarto de los pacientes de ahora y lo tuvimos aislado en un sector. Bien, porque es un paciente que requiere mucho aislamiento. Sí, sí, lo pudimos aislar y estaba solo en un sector, así que por suerte, digamos, lo pudimos aislar. En este momento no sé qué haríamos. Bueno. Y Matías, cuando vos dijiste el tema de opacidades transitorias en las bases y que lo cambian de posición, ¿eso lo hacen en el mismo momento que están haciendo el estudio? Totalmente. Perfecto. Es importante que los estudios siempre sean dirigidos también, porque de esa manera vamos tomando decisiones en el momento. Que un médico, al menos residente, ¿no? Que después, en años un poco más superiores, ya están muy bien formados y demás, estén en el momento de los estudios, particularmente en algunos, evidentemente, entre ellos estudios de tórax alta resolución, porque se toman muchas decisiones, se ponen los pacientes en decúbito, se lo expira si se encuentran algunas cosas que no hagan sospechar que puedan tener atrapamiento aéreo, etcétera, etcétera. Entonces sí, son cosas que se hacen en el momento, Silvia. Excelente, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Exactamente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más de alguno de los participantes. Si no, ya vamos cerrando. ¿O ustedes quieren hacer algún comentario más? Matías, Pía. Yo ya nada, salvo que haya alguna pregunta, agradecer simplemente. Así es. A todo el auditorio y la invitación, por supuesto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir cerrando ya este Ateneo, que es el número 12, que tuvo una excelente participación. La verdad que los felicito, chicos, porque han trabajado en forma interactiva, lo que le da un dinamismo, un plus al Ateneo, el dinamismo de ir y venir entre uno y otro, eso es fantástico, y nos han mostrado un gran profesionalismo en la presentación y en la forma de simplificar los conceptos, que todos nos llevamos un mensaje para casa. Muchísimas gracias en mi nombre, en nombre de la doctora Kudmani, que no sé si quiere decir algunas cositas, y los esperamos en los próximos Ateneos. Y ya les vamos a ir diciendo fecha y temario. Muchas gracias. Norma. No, nada más. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se han unido y han participado. Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego y felicitaciones.